no tenemos delanteros. A Pumas le urge un centro delantero, cuando hace algunos años la cantera abastecía de jugadores a todo el fútbol mexicano. De este tema y otros más hablamos en la entrevista con Luis Flores. Y síguenos en YouTube, está aquí nos puedes seguir. Síguela en YouTube, síguela en Facebook, síguela en todas nuestras redes sociales. Y por favor, si entras a YouTube, suscríbete, nos vas a ayudar un montón para volver a hacer este tipo de contenidos que hacíamos en la primera etapa de la revista Goya. ¿Cómo empezaste en tu carrera en los Pumas, en tu carrera en el fútbol? ¿Cómo fue tu llegada al Club Universidad? Bueno, yo participé en la selección amateur B con Chuy Rodríguez de entrenador. En esa época la selección amateur A la traía Jesús del Muro. Nosotros éramos una selección B, más joven. Ahí estuve un proceso de entre los 15 y los 18 años y hacíamos partidos amistosos con Pumas, América, Puebla, Toluca. Nos enfrentábamos contra el equipo suplente, no el que jugaba en el primer equipo, sino el otro. Entre las reservas y los 4 o 5 suplentes, a eso nos enfrentábamos. Entonces, la diferencia era muy, muy grande porque estábamos hablando que yo tenía 15, 16, 17 años y te enfrentabas a gente ya profesional de 20 y tantos para arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esa era nuestra forma de foguearnos por un lado y también de que te conocieran, ¿no? Porque te veía la gente de primer equipo también. Entonces, y es de ahí donde surge el interés de Pumas hacia mi persona y bueno, así fue. En esa época la selección amateur dependía del sector amateur que había en Federación Mexicana de Fútbol, que ahora ya desapareció. Entonces ese fue el inicio para llegar a Pumas. Fui apartado por Pumas y después de terminar el proceso, que el término del proceso terminaba en los Juegos Olímpicos, y ya después pasé a Pumas. Ok, y ya estando en Pumas, ¿qué recuerdas de tu debut? ¿Cómo fue tu debut? ¿Te acuerdas contra quién? Las sensaciones, los nervios. Bueno, fue muy rápido mi ingreso a Pumas, porque haz de cuenta que yo llego en junio del 79 a hacer pretemporada y debuto 6 meses después, el 6 de enero del 80, un partido Pumas UDG. Entonces todo fue muy rápido. Yo llegué prácticamente a jugar en reserva 2, 3 partidos, máximo yo creo. Normalmente salí yo de banca, a veces jugaba yo medio tiempo en el equipo de las reservas y después ya me presentaba en la banca, cosas así que me daba un buen fogueo. Y fue muy rápido, o sea, de pasar de lo amateur a ser profesional, lo hice en 6 meses. Entonces, fue mucho más rápido, mucho más directo y bueno, pues tengo los mejores recuerdos y las mejores ilusiones de una consolidación en el fútbol profesional. Cumplir un sueño que tenía yo desde chico al ver a mis hijos, a mis hermanos grandes como Nacho, Lorenzo, César, ya jugando en primera división. Entonces para mí siempre fue muy atractivo el jugar en primera división y bueno, se cumplió el primer objetivo principal, ¿no? O importante, llamémoslo así, el debutar. Sí, y vaya, pues entraste en un equipo que te arropó porque había grandes estrellas, ¿no? En ese Pumas, ¿no? Y a ti te tocó después pasar un proceso. Ese año, si no es que no, ese año el 79 o el 78 por ahí, hubo un cambio de dirección deportiva. Anteriormente había gente de mucho peso. Estamos hablando de los Spencer, de los Caviños, de los Cabalceta, y bueno, fueron sacando gente de experiencia y fueron dándole oportunidad a la gente joven. Por ahí 78, 79, Cuando yo llego en el 79, junio del 79, de los que quedaban importantes en esa época era Muñante, era Chiquilín Cervantes, Marcín, López Arza, que llevaba algunos años, igual que Hugo Sánchez, el Tuca Ferretti, Pareja López, de los más longevos, el Negro Bermúdez, Genaro,
¿Qué otro de peso? Gustavo Vargas también, Paulino, o sea, gente de mucha experiencia, pero ya todo apuntaba para ir, o sea, tú volteabas a la banca y todos éramos jóvenes. Todos los que salimos a la banca éramos jóvenes. Entonces, eso empezó a cambiar esa política de Pumas en esos años. Y bueno, y después, para que te cuento, todo el mundo sabe la historia. Después ya fue generación tras generación sacar jugadores. Incluso hay 1 año o 2 años que lo menciona el club. Todos los jugadores todos los equipos de primera división tenían un jugador de Pumas, prestado o vendido o hecho en cantera, ¿no? Sí, sí. Entonces eso te hablaba de la magnitud de lo que era Pumas. Un proyecto bastante atractivo para Pumas y para México, sobre todo porque tenías cantera, ¿no? Ibas sacando jugadores para primera división, para cualquier equipo de primera división, y después sacar jugadores al extranjero. Pues en mi época yo estuve 6 meses, debuto, y el siguiente año Hugo se va al Atlético de Madrid y yo me quedo a jugar. Y después de mí viene Luis García. Entonces, ¿cómo es la vida que la misma historia que hizo Hugo de jugar en Pumas, después te vas a Europa, selección nacional? Lo mismo pasó con Hugo, pasó conmigo y pasó con Luis García. 3 generaciones, el mismo caso, ¿no? Diferentes resultados, pero el mismo caso. Entonces, fueron de las cosas que Pumas hizo en su momento en los años 80. Todo el mundo se acuerda de grandes logros que hubo en los años 80 previo al Mundial. Sí, sí, bueno, ya ves que te decía ahorita que a lo mejor íbamos a ir como brincando, y ahorita quiero aprovechar que tocaste este punto de la cantera como para casarlo al momento actual, ¿no? A la, pues sí se puede decir como crisis de cantera, porque Pumas ya no es lo que era en esa época, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas que se pueda hacer o qué ha cambiado y qué se dejó de trabajar y qué podría volverse a trabajar en Pumas para volver, ¿no? Porque era, como bien dijiste, o sea, Pumas era parte de su identidad y de su sello, era la cantera, claro. y en los últimos años pues ha dejado de ser. Yo creo que ha cambiado el fútbol, no solo Pumas, ha cambiado mucho el fútbol. Comercialmente es muchísimo más atractivo que antes. Ahora predomina lo comercial, lo económico, por encima de la cantera o de lo deportivo, ¿no? Y esto le sucede a Pumas y le sucede a cualquier club de primera división. Tan es así que, bueno, solo puedes jugar con 3, 4 mexicanos y todos los demás son extranjeros. Ese es el cambio que han hecho los dueños de clubes para su bienestar económico, ¿no? Entonces, pareciera que estuvieran peleados con la parte deportiva. Y bueno, cada 4 años nos damos cuenta dónde estamos parados en la parte deportiva, donde vemos que la selección no avanza, sino viene a menos. Entonces, los que estuvimos acostumbrados a cierto nivel competitivo y futbolístico de Pumas y del 86 y del 90 y del 94, que es también lo que me tocó vivir, híjole, lo que ves ahora deportivamente hablando te da mucho coraje, y bueno, se pagan muchísimo más dineros. La parte comercial, 1000 puntos. La parte económica de los dueños de clubes, lógicamente ganan mucho dinero. Y bueno, han acomodado las reglas en federación, pues para que solo jueguen 3, 4 mexicanos y venga cualquier extranjero de cualquier país, de cualquier nivel. Exacto. Y no le dejan nada al fútbol. Entonces, para mí ese es el meollo del asunto, de la poca posibilidad de que un jugador mexicano llegue a primera división. A mí me parece que ese es el meollo del asunto y bueno, son otros tiempos, definitivamente. Aunque he escuchado muchos jugadores decir que en nuestra época pareciera que jugábamos en cámara lenta.
Es probable que sí, era menos rápido. Bueno, sí puede ser que haya cambiado también un poco. Exactamente, la parte, me Sí, estoy enfocando en la parte me deportiva. hablan los videos del Mundial del 86 y sí se ve. Exactamente, diferente, ¿no? hay una diferencia en cuestión de rapidez, de velocidad, velocidad del juego, capacidad física. Está bien que haya ese cambio. Ahora primero eres deportista y luego eres, no, perdón, primero eres la parte física, la parte deportiva, 100 puntos, pero la parte técnico, muy bajito, muy bajito. No se diga la parte competitiva, no se diga la parte competitiva. Entonces son de las cosas que tú ves que es otro fútbol totalmente diferente. Y bueno, desgraciadamente los que nos tocó vivir en una época donde había una buena competitividad, había una buena liga donde había varios equipos, varios clubes. A nosotros que vinimos de Pumas, no es por alardear, pero éramos un modelo a seguir como institución. Y de ahí surgieron muchos jugadores que bueno, que desgraciadamente en la actualidad no se dan. Pero esa es la razón por la que no se dan, porque hay otros intereses económicos que bueno, les conviene más a los dueños de los clubes traer a un jugador X de cualquier lado y sin nombre, sin prestigio de nada, pues al cabo no tienes descenso, no tienes nada que perder. No, o sea, han acomodado en Federación Mexicana de Fútbol, han acomodado las cosas de una forma donde no corran ningún riesgo para bajar, para descender. Entonces creo que hay un castigo, ¿no? Creo que el último pagan una multa, algo así. Sí, sí. O sea, todo es dinero, todo es dinero. La parte deportiva, bueno, pues lo vemos cuando hay partidos de selección. No hay jugadores, desgraciadamente, sí. Y los pocos que hay, pues para mi punto de vista, no tienen el nivel competitivo para enfrentar a selecciones, vamos, de CONCACAF. Cuando menos los resultados es lo que te dicen, ¿no? Ojalá me equivoque, quisiera yo hablar ojalá, de mi fútbol, del fútbol mexicano que tanto quiero, de una forma diferente. Éxitos, ¿sí? Pareciera que está uno frustrado o dolido con el fútbol. Híjole, no tengo nada que envidiar o nada que hablar mal del fútbol que tantas satisfacciones me dio. Sí, no, y a ti que fuiste uno de los cracks de la historia del fútbol mexicano, nada más de los Pumas. Y bueno, vamos a brincar de regreso a un momento feliz, ¿no? Ese campeonato del 80-81, ¿no? Que si nos lo puedes recordar, y cuál fue tu papel en ese equipo, ¿no? En el 80-81 fue mi primer año ya estando de suplente. En ese año hice 6-7 goles. Yo era suplente en el 80-81. De hecho, en la final, Pumas Cruz Azul en CU, yo entro de cambio por Hugo, faltando 10 minutos, algo simbólico porque Hugo ya se iba al Atlético de Madrid. Y bueno, en ese año me pusieron el sobrenombre del amuleto de Bora, porque entraba yo y hacía gol, Entonces, se va Hugo y después pasamos ahí un par de años fortaleciéndonos y madurando la parte futbolística. Y bueno, y definitivamente ya cuando se abre la posibilidad de ir al Mundial, donde recibes la invitación en el 84, empezar en selección nacional, órale, un sueño más, donde empezamos una preparación muy exigente porque viajamos mucho, hicimos muchos partidos, muchos años antes del 86 estuvimos concentrados, se hicieron giras en Medio Oriente, en Sudamérica, Europa, a Los Ángeles íbamos y veníamos cada 8 días, o sea, había mucha competencia, mucho la parte deportiva, volvemos a hablar. Para que veas cómo ha cambiado tanto el fútbol. En esa época, no sé si recuerde la gente que hubo un torneo pro de México 86, 6 meses antes del Mundial. ¿Por qué? Porque cobijaron a la selección, dijeron, no, la selección que se prepare para el Mundial.
hicieron un torneo pro de México 86 para los demás jugadores, pero todas las selecciones estuvimos juntos 6 meses antes. O sea, te das cuenta que predominaba lo deportivo sobre lo comercial, ¿sale? Entonces, ese tipo de situaciones las agradeces porque pues, es ahí donde te forjas, es ahí donde te pones de acuerdo con el compañero, es ahí donde sabes que vas hombro con hombro para competir y hacer lo mejor posible, sobre todo un mundial en tu casa, ¿no? Con tu gente, como va a suceder ahora el año que entra. Entonces, yo les deseo lo mejor el año que entra, ojalá tenga la bendición de hacer muchos puntos y colmen de alegría a la gente. A mí no se me olvida el desbordamiento que hubo en Calzada de Tlalpan, Estadio Azteca. Por donde quiera que pasabas, era una felicidad total de la gente. Sí, sí, y bueno, ahorita que toca sea lo del Mundial, estoy brincándole porque también la final del 85, esa no se puede quedar fuera, pero bueno, del Mundial, que le digas a los aficionados de Pumas y a los aficionados del fútbol que te van a ver ahorita en el video, ¿qué se siente meter un gol en un mundial con la afición? Vaya, ¿no? Que si nos lo puedes transmitir esta parte de tu gol. Mira, cuando estábamos concentrados, cuando viajábamos, siempre estás soñando en el mundial. Estás soñando, siempre ves de reojo el mundial, ya faltan un año, ya faltan meses, ya faltan días, ya faltan semanas, órale. Entonces cuando llega el mundial y te enfrentas y tú sabes que tu labor como delantero es hacer goles, entonces siempre sueñas con hacer un gol. Pero nunca pensé que fuera en el Estadio Azteca. Nunca pensé que fuera en el Estadio Azteca, pudo haber sido en otro estadio. Fue en el Estadio Azteca y bueno, es una portería que siempre se me dio, la portería norte del Estadio Azteca. Siempre se me dio jugando con Pumas y con la selección. Mis 2 momentos prime de la selección, tanto en el 86 como en el 93, en la eliminatoria, en esa portería anotamos goles. Yo creo que para mí el gol más bonito, uno de cabeza que le metí a Honduras. Y bueno, en la misma portería que le metí a Paraguay en el pleno mundial, pero fue una alegría que, bueno, no te cansas de ver la repetición, cómo saltaba de alegría y lo que corrí como loco, pues la verdad que una emoción desbordada por cumplir otro sueño, ¿no? Como jugador y como seleccionado. Sí, sí. Digo, dentro del cuestionario que traigo, sí está a preguntarte por cuál consideras que es tu mejor gol, y ahorita que lo traes a la memoria, pues digo, a lo mejor van a ser 2, pero bueno, tu mejor gol y tu gol más emotivo, pues ya te lo pregunté, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. ¿Cómo fue tu mejor gol? O sea, si nos lo puedes platicar a los... Mi mejor gol te puedo decir que fue contra Honduras. Fue la eliminatoria. Iniciamos la eliminatoria para el Mundial del 94 en El Salvador. Cuento toda esta historia porque es importante para saber en qué momento estábamos en el Estadio Azteca. Fue el segundo partido. El primer partido fue en El Salvador. El primer partido de la eliminatoria fue allá. El equipo lo traía el Maño Ruiz, que en paz descanse, uruguayo que se quedó a vivir acá en México muchos años. Y bueno, allá sabemos perfectamente lo que es ir a jugar a Centroamérica, y tal cual así. Nos ganaron 1-0, nos madrearon, a Benjamín Galindo le tiraron un diente, a Paco Uribe el pómulo se lo rompieron, nos apedrearon el autobús, nos hicieron la vida imposible. Y bueno, todo periodista de allá o de acá de México nos dieron con todo. Imagínate, iniciar la eliminatoria perdiendo 1-0 en El Salvador, en el estadio Cuscatlán, imagínate. Entonces, hago toda esta historia porque el segundo partido fue contra Honduras, aquí en el Estadio Azteca. Y es donde sale este gol.
Nosotros en esa época, los seleccionados, sabíamos perfectamente que dependía en qué momento del partido metiéramos el primer gol para saber cuántos iba a llevar el rival, 3, 4, 5 goles, ¿sí? ¿Por qué el primer gol? Porque metiendo el primer gol te sueltas y el equipo de enfrente tiene que abrirse y venirte a atacar, porque no es lo más fácil para la gente que viene de fuera, vienes y te encierras, ¿no? Entonces era importante, siempre fue importante el primer gol en el Estadio Azteca, para que fueran más goles. Entonces este gol, el gol más bonito que metí, es un centro de Raúl Servín, no, perdón, me estoy confundiendo con el del Mundial. Este es un centro de Ramón Ramírez. Ramón Ramírez jugaba de lateral izquierdo. Y Hugo, en este caso, jala la marca a primer palo y yo corro detrás de él. Pero venía la pelota, un centro de Ramón Ramírez, donde venía la pelota más o menos adelantito entre el punto penal y el primer palo. Pero la pelota no venía tan rápida, venía cayendo incluso la pelota. Y son fracciones de segundo que me surgió en la cabeza el tirarme de palomita e intentar meterla del otro lado. Y bueno, son de los momentos que gracias a Dios me permitió vivir. Así como lo pensé, en fracciones de segundo salió. Pero lo más emotivo de eso fue la alegría de la gente y la alegría de los seleccionados, que era el primer gol, y ya después le dimos 4. Pero ese gol me llamó mucho la atención porque fue algo muy emotivo, porque fue fracciones de segundo y aparte era una pelota muy, muy difícil. Venía sin fuerza, ya cayendo, y yo la agarré más o menos aquí a 50 centímetros del piso y salió exactamente como lo pensé. Entonces, ese fue para mí el gol más bonito. El más importante y el de más sueños, ahora sí que más desveladas me provocó fue el del Mundial. Sí, claro. En la misma portería, una situación muy parecida, pero ahora fue Servín, que le tira la pelota a Hugo y a Hugo lo choca el defensa y yo voy detrás de él, anticipo a mi defensa y la paro un poco con el abdomen y la dejo caer y de izquierda la meto aquí al lado izquierdo del Gato Fernández. Y ese fue el gol más emotivo y el más soñado. Entonces, el meter un gol en un mundial, bueno, pues imagínate, ver a la gente feliz de la vida y festejando y sobre todo darle esa satisfacción a toda mi gente, ¿no?, de México. Sí, sí, seguro. Ahora regresamos a lo que ahora regresamos a los Pumas otra vez. A los Pumas, pero a esta final contra América, ¿no? ¿El 85? Sí, ¿qué recuerdos tienes? Pues en particular de la Corregidora, yo creo que ya nos podemos ir hasta ese estadio. Bueno, pues ya se ha hablado mucho de todo eso, ¿no? Pero voy a hacer un poco de memoria. Fue un partido... Bueno, yo creo que de ese partido surgió más la rivalidad América-Pumas, ¿sí? Ese fue el tercer partido en la Corregidora. Ya había habido 2 partidos, tanto en CEU como en el Estadio Azteca, y habíamos empatado y nos fuimos a un tercer partido. Y entonces siempre surgió ese morbo de que al América lo ayudan los arbitrajes. No es cierto, no es cierto. No los ayudan. No, pero ante la duda siempre marcan a favor de ellos. Pero bueno, eso es de toda la vida. En esta parte de los penaltis, ¿tú estuviste involucrado en la del centro que pegó en la mano de Tena? Sí, claro. Y del otro lado, bueno. Yo fui el que centré. Una se marcó y la otra no. Exactamente, yo fui el que centré. Fue circunstancial. Y Alfredo pues tenía las manos así, al lado, y le pegan una mano. Entonces, ¿no? Pues el árbitro Urrea, que en paz descanse. Y bueno, entonces, incluso fue motivo de que andaba fanfarroneando mucho tiempo después de que pues, lo que le habían dado, increíblemente, lo que le habían dado por ayudar un poquito a ese campeonato.
Además hubo cambio de árbitro de último momento, ¿no? También. Sí, no, una serie de cosas que ya no te imaginas. Incluso terminando el partido, íbamos hacia el hotel. En el hotel, ahí el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, nos dijo: muchachos, no se preocupen, este partido nos ganó el árbitro. Esto es un verdadero robo. Nuestro presidente, ¿eh? Nuestro presidente. Bueno, de alguna manera te ayuda, pero no era muy fuerte la frustración porque lo teníamos todo para ganar. Desgraciadamente, bueno, no se dio y fue un título, ¿no? que perdimos y que se quedó ahí en, ¿cómo se llama? En stand-by, porque hicimos un gran año y creo que merecíamos haber ganado. Pero bueno, esto del fútbol no es de merecer, sino de ir sumando, ¿no? Entonces, pero sí yo creo que a raíz de ese partido, ha servido para que la rivalidad entre América Pumas o Pumas América sea más grande, ¿no? El parteaguas y después, bueno, ya, exactamente. 2 finales más, entonces se afianzó la rivalidad. Sí. Lo bueno es que por lo menos, tú no estuviste en la del 91, pero bueno, por lo menos se ganó la última, ¿no? Exactamente. Exactamente, pero bueno, son cosas del fútbol y quedan ahí. Y bueno, pues es parte también, o se ha vuelto parte del fútbol, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, 3 años más. Bueno, y entonces la decisión de retiro la tomaste ya por cuestión de que no estabas ya motivado, o la lesión que tenías en la rodilla. Tuve el desatino de pedir que me infiltraran en un partido Cruz Azul Chivas, aquí, en el Estadio Azteca. Le dije al doctor que me infiltrara porque me había hecho esguince en la semana, esguince de primer grado. Y en pleno partido me deshice el tobillo. Me operaron más, me volvieron a operar. Y se me vino el tiempo encima y perdí el mundial por una, llamémosle, negligencia médica, porque si me hubieran operado bien en la primera operación, hubiera llegado al mundial bien, pero se perdió el tiempo con la segunda operación. Y eso me frustró mucho. O sea, fue una combinación de las dos. Exactamente, yo tenía contrato hasta julio del 94 y yo me retiro en enero del 94. Enero del 94, donde 6 meses antes del mundial, y ya se acabó la historia. Entonces son decisiones que tomé y pues me hago responsable, pero pues sí, no fue agradable. Sí, pues, una experiencia más de vida, ¿no? Y luego, bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa de tu carrera en el fútbol, ya en la parte de la dirección técnica. Okay. ¿Cómo fue tu llegada a los banquillos, tu acercamiento con Pumas otra vez? Yo creo que fue muy parecido a mi inicio de jugador, con lo que te acabo de mencionar. Empecé a jugar a los 6 meses de haber llegado al Club Pumas. A los 6 meses ya estoy jugando en Primera División. Fue algo parecido a la cuestión de técnico. Yo me retiro y me meto a hacer el curso de entrenador aquí en el centro de capacitación. Pero yo me metí como por empezar a tener el título por si se llega a ofrecer, o irme preparando por si lo llegaran a necesitar más adelante. No tan convencido de la parte técnica, como veo a muchos muy obsesionados y dedicados no al 100, al 1000%. Sí, muchos que ya sabes, ¿no? Exactamente, en la parte técnica. Entonces, se me dan las cosas de una forma donde yo digo, wow, es increíble. Tuca Ferretti, después de tantos años de haber estado en Pumas, se va a Chivas, exactamente. Y el que se queda es su auxiliar, Pablo Luna. Y Pablo Luna, bueno, ahí no es que tú elijas tu cuerpo técnico. Pumas siempre en esa época, el ingeniero Aguilar Álvarez era el que ponía el cuerpo técnico. Y puso a Enrique López Zarza, que trabaja muy bien la cancha, y a mí me invita a ser segundo auxiliar. Oh, sorpresa. Resulta que inicia la temporada
y al quinto, sexto partido echan a Pablo. Híjole. Y después quedamos Enrique y yo a cargo del equipo. Terminamos el torneo más o menos regularmente ahí. Y después, el siguiente año me dejan el equipo a mí. Imagínate qué experiencia tenía yo. Ninguna. Sí, sí. Entonces, tratas de asesorarte, de involucrarte, de tratar de hacer bien las cosas, pero no fue suficiente. Yo creo que no estaba preparado para el puesto y así me fue. Así como entré, salí. Pero y no fui el único, ¿eh? Ha habido varios. Hubo, no te exagero, mínimo media docena. ¿Y que es más o menos de esa generación? De esa generación, exactamente. Se jugaba con lo que decía el ingeniero de jugadores. No tenías la oportunidad de pedir algún refuerzo. No, es esto lo que hay. ¿Le entras o no le entras? Y bueno, esas eran las condiciones. Y así fue. ¿Qué te quedó de esa parte? ¿De los debuts? ¿Debutaste algunos? Debutamos ahí Enrique y yo a 8 jugadores, entre ellos Joaquín Beltrán, Torrado, de los que más sobresalieron, Jerry Galindo, el mismo Collazo, Esdras Rangel, de los que más destacaron prácticamente, el Jerry Galindo. Entonces son personajes que dicen, bueno, ok, cuando menos, aparte no había de otra, ¿eh? No había de otra de lo que te acabo de mencionar. Nos daban un plantel de 11, máximo 12 jugadores que pudieran competir. Todos los demás eran jóvenes. Entonces sabían que debutarlos sí o sí. ¿Sale? Entonces, así se dieron las cosas. Y bueno, pagas un derecho de piso que no conoces. Sí, sí. La inexperiencia, las ganas de querer dirigir. Pero bueno, realmente al cabo de los años reflexiono y yo no estaba preparado para un puesto como ese. Yo creo que debí haberme preparado con un entrenador con toda la experiencia del mundo, llevar un proceso poco a poco, sobre todo para el tema manejo de grupo, vestidor, temas que no controlas cuando eres jugador. Yo tenía, no tenía ni 8 meses de haberme retirado. Híjole. O sea, todo fue muy rápido. Y bueno, esa es la historia como entrenador, que la verdad que no. ¿Y ya de ahí ya quedaste desligado del fútbol o has estado cerca? No, me desligué del fútbol. Me desligué y intenté otro tipo de negocios pensando en ocuparme. Y bueno, hasta que encontré mi segunda profesión que más disfruto y que más me gusta, que es la construcción. Fíjate que te dedicas ahora. Exactamente, algo que hice, fíjate lo que es la vida. Es lo que hice con mis primeros sueldos, de 18 años a 23 años. Me construí mi casa. Después me caso. No sé por qué me desvié, o por qué no seguí construyendo. ¿Sí me entiendes? Y después de haber tocado fondo y que me di un buen fregadazo, volví otra vez a la construcción y bendito Dios, estamos bien. Bueno, para darle continuidad a tu carrera, después del Mundial te vas a cumplir un sueño más en la carrera de todo futbolista, ¿no? ¿Cómo fue este proceso para ir a Europa y las vivencias que tuviste por allá, ¿no? Porque pues estuviste, o sea, ibas y venías, ¿no? Te tocó estar como que un tiempo en Europa, luego regresabas. Estuve un año allá, que fue el mejor año que hice. Estuve 2 años. El primer año hice 13 goles. Sí, sí. Y bueno, lógicamente en esa época ibas en préstamo y si te querían comprar, pues tenían que pagar, ¿no? Y el problema fue que sí, efectivamente hicieron uso de la opción de compra, pero Pumas tenía que darme un 30% de esa cantidad de $500,000, que era lo que costaba mi carta. Y me dijo Pumas, el señor Levisón, tal cual,
No, arréglate allá y si no te arreglas te regresas. Y así fue, me regresé. Entonces ahí son cosas que no tienes referentes, todo es aprendizaje en el día a día, no tienes con quién platicar de, oye, ¿cómo le hacemos en esto? ¿No? Pero fuimos de los primeros que fuimos a tocar la puerta a Europa, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que yo regreso otro año a Pumas. Hago una negociación donde juego por mi carta y el siguiente año la vendí a Valencia. Y ahí recuperé lo que había dejado de ganar en Gijón. Entonces son de las cosas que tú esperas que haya un apoyo para que te vayas a Europa, ¿no? Uh-huh. Aparte en esa época era en lo que estaban los jugadores que llegaban a España. Hugo se fue en esa cantidad, $500,000. Entonces, no estaba mal el negocio para todos, pero en este caso yo creo que el club se quiso pasar de listo y bueno, pues al final se quedó sin nada. Así, pero bueno, ese es parte de un aprendizaje que tuve y fue así. La verdad que aprendí mucho a nivel institución, porque yo no me esperaba esa parte de ahí. Hubo una campaña de desprestigio muy fea, de que yo me había regresado porque extrañaba a la familia o los frijoles o la comida. Uh-huh. O sea, una cosa que yo dije, algo muy desagradable, tanto así que cuando a la hora de yo de firmar el contrato para jugar la temporada, o sea, después de Gijón, que firmé una temporada más por mi carta, a la hora de firmar el contrato, en ese momento el presidente José Ramón ya está, ya firmó, ya déjenlo. Es ahí donde te das cuenta que descaro de la gente, ¿no? Uh-huh. Y dices, wow, esto es así. Entonces te desilusiona mucho, gente que tenías conceptuada en otro nivel, y a la hora cuando hay dineros de por medio, pues es otra cosa. No, y bueno, alguien que además, pues, como te dije al principio de la charla, que eres del top 3 en la historia de Pumas, por lo menos para mí, ¿no? Gracias, gracias, José. Imagínate que a un crack, sí, ¿no? Si eso se lo haces a gente que de alguna manera hizo algo por el club, imagínate los que no. Entonces, pero bueno, ahí queda, ahí cada quien, ahí queda en la historia, pero sí era importante dar un punto de vista de esto. Entonces, yo fíjate que en lugar de canalizarlo después porque lo pude haber hecho, estaba yo muy, muy decepcionado y muy enojado con la gente del club de Pumas. Pude haber tiradome a la hamaca todo ese año, ya tenía arreglado mi contrato de que terminando la temporada yo era dueño de mi pase, entonces lo canalicé bien y ese año hice muchos goles, perdimos la final con América también, pero hice muchos goles, sí, es verdad, y me regresé a Europa otro año. Entonces son de las cosas que te ponen en la vida ese tipo de situaciones para saber cómo vas a reaccionar, ¿no? Yo pude haber reaccionado de otra forma, sin embargo no, me encaucé en lo mío, hacer goles. Consolidaste tu carrera, ¿no? Para las personas que no sabíamos cómo está la parte interna, ¿no? Exactamente. A mí que me tocó vivirlo desde una infancia o adolescencia, pues bueno, pues exactamente. Y disfrutamos de tu fútbol, ¿no? Sí, gracias. Mientras tú pues te estabas viviendo una novela. Sí, yo creo que fue el año que más enojado jugué en una temporada. Muy frustrado, muy enojado, así que durmiendo con el enemigo, híjole, te cuesta trabajo. Pero bueno, era parte también de un aprendizaje, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, retomemos ahora selección mexicana, porque además, pues tu carrera tan importante que fue, pues, y que además pronto va a ser reconocida también con un investidor al Salón de la Fama. Ahorita pasamos para allá. Bueno, vamos otra vez a esta parte de la selección mexicana, ¿no?
siguiente no te tocó. A ti te hubiera tocado Italia 90 seguro. Imagínate. Estar en tu prime. No, a mí éramos como unos 6, 8. Bueno, varios, pero entre ellos tú ibas a ser de las figuras, ¿no? O sea, iba a ser nuestro segundo mundial. También iba a estar también no, bueno, hubiera sido una selección muy, muy competitiva la del 90. Y entonces vamos a llegar a esta parte de Italia 90 pues a tu última etapa como seleccionado nacional, ¿no? Copa América 93 y hasta ahí llegó, ¿no? Un poquito antes, te quedaste fuera de la lista antes de Estados Unidos 94. 6 meses antes me retiro. Me frustré tanto de no jugar otro mundial que me retiré con contrato, ¿eh? Entonces, si quieres recapitular esta parte desde Italia 90, lo que no te tocó. Exactamente. No se me olvida, nosotros jugamos en Guatemala el último partido de la eliminatoria para el 90. Fuimos campeones y no tardaron más de 3 días. De hecho, nos pagaron el premio que te dan por clasificarte al Mundial del 90. Y enseguida surgió la posible suspensión de México al Mundial, que después se consolidó. Después se consolidó, no sé si a los 2, 3 semanas o al mes, de que México estaba fuera del Mundial por los cachirules de los juveniles. Entonces, fue una frustración muy grande el no jugar el Mundial de 90 porque, imagínate, íbamos a llegar con una experiencia bárbara. 6, 8 jugadores que jugamos el Mundial 86 con 23, 24, 25 años. Una experiencia muy, muy fuerte. Hubiera sido el haber jugado Mundial. Entonces nos quedamos con esa frustración. Eso fue en el Mundial del 90. Después, el Mundial del 94, yo regreso de Europa, regreso 90, 91 a Cruz Azul. Y estoy 2 años en Cruz Azul. Realmente ahí empecé a sentir ya las ganas de retirarme, porque no me fue muy bien en Cruz Azul. Había un grupo muy complejo de jugadores que habían sido campeones, y al siguiente año quedamos en penúltimo lugar. Algo vergonzoso porque se hizo un mal grupo, se armó un mal grupo de personas, entre ellos yo, ¿no? Entonces me incluyo, ¿no? Entonces nos peleamos y hubo una guerra infernal. Y bueno, yo estuve a punto de retirarme ese año también. Yo pensaba, ¿no? El peor año como grupo de trabajo, ¿no? Entonces eso fue el primer año. El segundo año ya fue con Nacho Prieto. Mejoraron muchas cosas, hubo cambios de jugadores. Hicimos un buen año. Yo me lastimé la rodilla en un partido aquí ¿cómo se llama? En el Estadio Azteca contra Chivas. Se me atora el taco del zapato y me hace esguince la rodilla y termina la operación al final. Me tardé un par de meses en rehabilitarme y bueno, no fue una temporada constante. Y después de esa situación me recupero y voy a jugar al Atlas de Guadalajara, exactamente. Entonces ahí yo ya empezaba a pasar por la cabeza el retirarme. Cuento todo esto porque cuando hay el cambio de Menotti, que sale Menotti, la gente de Menotti, y entra Miguel Mejía Barón con su gente a la selección nacional, recibe una llamada, yo estando en el Atlas, de Miguel, que me invitó a jugar, a jugar en la selección. Y para mí fue una inyección grandísima de ánimo, de vitalidad, volví a encontrar el gusto a entrenar por un objetivo y tal. Y así fue, me metí a trabajar muy fuerte con el profe Ariel y hicimos una gran eliminatoria que nos clasificamos allá en Toronto, Canadá. No sé si se recuerden nos vamos al Mundial que festejamos en el vestidor ese partido con Hugo, con el abuelo, con
gente, Ramón Ramírez, gente nueva, Nacho Ambriz. Entonces se armó una nueva selección, la base de Pumas otra vez, Luis García, Beto Aspe, David Patiño. Entonces a mí me tocaron 2 etapas importantes en la selección nacional, la del 86, el 90 que fue truncada la participación, que aunque la habíamos ganado, y la del 94. Entonces acá hice la eliminatoria y la, ¿cómo se llama? Y la Copa América. Después vino la Copa de Oro, ahí ya no participé en la Copa de Oro. Pero sí se formó una selección muy, muy competitiva. Es más, yo me he puesto a analizar qué selección fue mejor, para mi punto de vista, entre la del 94 y la del 86. Yo te pondría por encima la del 94, porque había jugadores muchos jugadores ya habían jugado fuera del país. Mínimo 6 jugadores habíamos jugado fuera del país. Entonces, fue una selección muy bonita porque conseguimos objetivos muy padres, donde la gente se desbordó de alegría cuando regresamos de la Copa América. No, bueno, ya te imaginarás, más o menos a esta hora, tipo 6, 7 de la tarde noche. Sí, una locura. Y nos llevaron a Los Pinos y bueno, la gente vuelta loca de felicidad de ver a su selección ganar. Es lo único que pide la gente, ver a su selección ganar, que juegue bien. No, y que ahí era, aunque fue subcampeonato, fue un triunfo, ¿no? La afición lo festejó como si hubieran regresado campeones. Exactamente, después de haber perdido la final con Argentina, pero fue nuestro primer torneo de Copa América y quedar en la final, bueno, fue un gran logro. Pero sí fue un gran motivo esa selección para reinventarme, reinstalarme, cambiar el chip y darle un ratito más. Y aguanté 2, 3 años más. Y entonces, bueno, ahora vamos a pues ya irnos un poquito más al presente. ¿Cómo ves a los Pumas de la actualidad? Ya me platicaste un poquito de esta etapa que te tocó vivir a ti, ¿no? De los cambios que ha habido en la manera de trabajar del equipo y que ahora, bueno, tienen que ser, pues, competir de manera diferente, ¿no? Con más extranjeros y todo esto. ¿Tú cómo ves al equipo de Efraín Juárez, básicamente? Mira, te voy a ser sincero. No los veo. No los veo. Estoy tan desligado del fútbol que estás más en los que negocios. no voy a exagerar. No conozco 3, 4 jugadores, no conozco. Conozco al delantero, al grandote, el Bebote. Portero que acaba de entrar, un costarricense, lógicamente. Chino Huerta ya está. No, ya se fue. Está en Bélgica. Un panameño. Pelo largo ahí. Anda. No conozco a nadie más. O sea, con esto te digo todo de que estoy tan desligado del fútbol y no veo muy poco fútbol realmente. Selección mexicana. Igual nada, ¿eh? No, igual tampoco, ¿eh? Igual tampoco. Ayer que te digan, vimos medio tiempo nada más. Y medio tiempo y tú dices, esto es, no. O sea, ¿y cuál es la razón por la que no me interesa ver el fútbol? Porque hago corajes. ¿Y qué necesidad de estar haciendo corajes con un deporte que me trae muy buenos recuerdos y que no tengo nada que aportar o que decir? Híjole, ya estoy en otra etapa de mi vida, en otra, ¿cómo se llama? En otras actividades. Híjole, la verdad que estoy bastante tranquilo y vivo en paz. Oye, bueno, aunque ahora estás en otras actividades, de todas maneras pronto te regresan a recordar esta gran carrera que tuviste porque vas a estar en la generación 2025 del Salón de la Fama, ¿no? Del investidor del Salón de la Fama. Sí, esa bonita noticia que se ha tardado un poquito, pero bueno, no es cierto. Nunca es tarde. Pero bueno, ya como paréntesis, o sea, te quiero preguntar eso, o sea, sí se tardaron, ¿no? Porque tú debutaste a Gerardo Torrado y vas a estar en la misma generación de Gerardo Torrado. Exactamente, sí. Pero bueno, son cosas de ellos, y bueno. Sí. Yo se lo dejo al de arriba y que él decida cuándo o cómo y ya está. Pero
contento de recibir un reconocimiento, el mayor reconocimiento a nivel nacional y algunas veces internacional. Te hace sentir orgulloso porque la gente se acuerda de lo que hiciste como jugador y bueno, es una palomita más a la carrera de Luis Flores. Que de Luis Flores no hubiera sido Luis Flores sin la gran referencia que tuvo toda la vida de su hermano Nacho. Que paz descanse y que está allá cuidándonos. Sí, también un gran jugador, de diferente perfil del tuyo, ¿no? Tú eres más ofensivo, pero también gran jugador Nacho Flores. Imagínate, 5 títulos. 5 títulos con Cruz Azul. Mundial. Y no está en el Salón de la Fama. Bueno, cada quien. Pero bueno, sí, siempre fue mi referente, mi hermanazo, mi amigo, mi ejemplo. La verdad que mucho que agradecerle a él, el verlo en televisión, disfrutando muchos títulos con Cruz Azul y disfrutando mucho la vida del fútbol. Mucho. Disfrutó mucho. Y ahorita que lo mencionas, ¿cómo eran esos partidos de Pumas Cruz Azul, ¿no? Cuando lo enfrentábamos. ¿Cuándo enfrentábamos? Sí. Híjole. Ya, no la traía, pero ahorita sí dije, bueno. Buena pregunta. Fíjate que normalmente yo, por ser más chico y más respetuoso, yo me cambiaba de lado, me iba del lado izquierdo, atacaba a los centrales o al lateral izquierdo. Al lateral derecho no, porque era mi hermano. Ahí lo dejaba con mi compadre Manuel y se daban sus buenos centros, me acuerdo perfectamente, varias patadas de mi hermano Nacho a Manuel Negrete, mi compadre. Sí, pero siempre que nos enfrentábamos, sí sientes esa sensación de hermandad, de respeto, de admiración. Pues imagínate, Nacho es 8 años más grande que yo. Entonces, Nacho con 18 años ya era Nacho, campeón de Cruz Azul. Y yo tenía 10 añitos. Entonces, imagínate ver a tu hermano de 10 añitos y luego jugar con él o contra él. Imagínate el respeto que siempre le tuve, ¿no? Y le tengo todavía. Y bueno, la otra que también ahorita salió, lo de Negrete, ¿no? O sea, Negrete fue como tu principal socio, tu mejor dupla en la todavía, cancha. Fíjate, todavía no me lo quito de encima. Sí, un gran compañero, un gran amigo, que el destino se ha encargado de juntarnos siempre, fíjate. Ahí te va. Pumas, 79, del 79 al 86. Él se va a Sporting de Lisboa, yo me voy a Sporting de Gijón. ¿Quién me alcanzó en Sporting de Gijón el último mes? Manuel Negrete. Sí. Después regresamos acá, jugamos otro año con Pumas. Y la vida siempre se ha encargado de juntarnos. De repente no nos vemos en meses o en un año, qué sé yo, y otra vez nos vuelve a juntar la vida. Y hasta la fecha seguimos con una gran amistad, mi compadre y yo. Sí. Dos de los grandes cracks. Exactamente, sí. Y bueno, para cerrar, Luis Flores, pues un mensaje no nada más hacia la afición de Pumas, pero también a la afición del fútbol mexicano, que te gozamos durante mucho tiempo, ¿no? Tu talento. Pues más que nada paciencia, porque no se ve que vaya a cambiar esto. Como para el fútbol mexicano. Exactamente, para el fútbol mexicano y para los Pumas, porque es parte del fútbol mexicano. Entonces, al no haber jugadores a nivel clubes, pues no vas a tener jugadores a nivel selección. Entonces, tú imagínate una liga que tiene más extranjeros que mexicanos, pues no, te reduce la cantidad de posibilidades de tener mejores jugadores en la selección. Pero jugadores de selección nacional, competitivos, que te representen fuera del país, ¿sí? O sea, vas a tener jugadores, sí, pero vas a tener jugadores como
como la liga que hay, que me parece muy de medio pelo. De medio pelo para bajito. Me fui muy arriba de medio pelo. Pero bueno, ojalá mejoren pronto y les vaya bien y pues ahora sí que nos den algo de satisfacción en este mundial y les dejo lo mejor a los seleccionados y a la gente, al Vasco, que ojalá tenga la varita mágica y los haga reaccionar.